Dios les bendiga, qué bueno y qué grato placer tenerlas nuevamente aquí en Mujeres Arraigadas. Y hemos tenido una serie maravillosa con unos temas que han pasado tremendo. Hemos tenido aquí al pastor Hansel Alburquerque, hemos tenido aquí al pastor Stalin Amparo, hemos tenido a Jerónimo Rosario Castro. Y hoy vamos a concluir esta serie con un invitado súper especial. Es especial porque además de que es el pastor casi de todas las que hemos estado aquí, también es como nuestro padre, nuestro guía espiritual que nos ha visto crecer y nosotros lo hemos visto, además de ser pastor, convertirse en padre. Y con nosotros nuestro flamante pastor Pilar Alcántara. Dios bendiga vuestras almas, un privilegio, honor, placer estar aquí por primera vez en este espacio compartiendo con ustedes. Esperamos ser de edificación para todos los que nos están viendo o que nos puedan escuchar. Amén, así es, y sabemos que así será, pastor. Y vamos a estar hablando entonces un tema que es un padre conforme al corazón de Dios. Muchos estarían preguntando, hemos escuchado muchísimos sermones, muchísimos mensajes de cómo tener un corazón conforme al de Dios, cómo ser una iglesia conforme al corazón de Dios, pero ser un padre conforme al corazón de Dios es lo que queremos que usted escuche. Como ya saben, hemos estado en esta serie dedicada exclusivamente a los padres que nos escuchan y que están con nosotros. Y para eso, pues vamos a estar tocando algunos puntos sumamente importante. Y mi querida conductora, Stephanie, ya no le gusta ser conductora, pero ella es nuestra conductora. Dios te bendiga, Tara, Dios bendiga al pastor. Amén, mi hija. Bienvenido gracias, a este espacio. Para mí es un placer compartir el escenario con usted. Y lo hemos visto en diferentes facetas. Lo hemos visto como predicador, como maestro, como teólogo. Y ahora vamos a tocar una parte o una fibra muy importante de su corazón. ¿Qué significa tener un corazón conforme a Dios? Bueno, yo pienso que todo lo que podamos decir es una presunción, porque, Dios mío, yo tendría que ver, evaluar, medir el corazón de Dios para poder decir que yo, usted, aquel, tenemos una actividad, nuestra conducta parecida al corazón de Dios. Pero pienso que cuando nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta de cuestiones que Dios estipula, que Dios exige, que Dios presenta en su palabra, que son parte de lo que es un buen vivir. Entonces, una persona que de manera intencional trata de obedecer esos preceptos, esos mandamientos, esos estatutos, entonces podrá alinearse al corazón de Dios. Pudiera alguien pensar que ser una persona conforme al corazón de Dios implicaría ser perfecto, pero eso no es posible, porque aún siendo redimidos como lo somos, todavía estamos luchando con el pecado y sus consecuencias. De manera que mientras estemos aquí en la tierra, nadie puede jactarse de ya haberlo alcanzado todo. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo logrado, alcanzado, pero más bien una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, con miras a asir, agarrar aquello para lo cual también fui asido o tomado por Dios. Entonces, básicamente es alinearse a los preceptos divinos que implica ser un hombre conforme al corazón de Dios. Me llega la idea, por ejemplo, de cuando las Escrituras hablan de David, un hombre conforme al corazón de Dios, cualquiera pudiera pensar que jamás se equivocaría David. De modo que esa David conforme al corazón de Dios no implica nunca fallar. Más bien, cuando David fallaba, reconocía sus errores, reconocía su pecado, no lo justificaba e iba delante de Dios sin subterfugios. Señor, yo pequé, pero fue porque él o porque ella me sacó de quicio. O pequé contra Betsabé porque ella no debió haberse
expuesto en mi así. camino. No, no, no. Sencillamente David decía, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nadie me obligó. Si yo lo hice, solo yo soy responsable. Y eso hacía, por supuesto, que en respuesta a esa confesión sincera e íntegra, entonces la respuesta divina viniera, yo te perdono, no morirás. Y qué bueno, pastor, que usted toca ese tema, porque de hecho, cuando hablamos de un corazón conforme al de Dios, nos llega como rápidamente, instantáneamente David. Y usted acaba de tocar el punto de David. Entonces, de David conocíamos esa faceta de ese adorador, de ese hombre que reconocía al Señor. Pero entonces, cuando verificamos su estado como padre, vemos sus deficiencias. Y usted tocó un punto muy importante de que ser padre no significa, conforme al corazón de Dios, no significa ser perfectos. Ujú. Entonces, en ese sentido, pastor, ¿cuáles características debería de tener un padre que pueda decir que más o menos, al menos, se está guiando de ser conforme a lo que Dios quiere que sea como padre? Yo pienso que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en aquella oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, a partir del versículo 9, yo pienso que pudiera uno alinearse a una idea de lo que es un padre conforme al corazón de Dios o conforme a Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo nos deja esta oración y después de orar, adorar a Dios, decirle que venga a su reino, entonces Él comienza a decir algunas cosas que son propias de un hijo que le pide a su padre. Por ejemplo, Él le dice, danos el pan cotidiano. Entonces, el que ora entiende que no es autosuficiente, sino que depende de esa paternidad divina para el sustento. Yo pienso que una de las principales responsabilidades de un padre, sobre todo alguien que conoce a Dios, no es solamente traer hijos al mundo, sino sostener, proveer, producir para el sostén dentro de sus posibilidades, por supuesto, porque de hecho en los tiempos bíblicos, antes de un hombre pensar en casarse, pensaba en trabajar para sostener a esa esposa y los posibles hijos que vinieran en mejor condición que como ella estaba en la casa de sus padres, o por lo menos igual, nunca peor. Entonces, de la misma manera, sostener adecuadamente a sus hijos, a sus proles. Entonces, eso es lo primero, provisión. Un padre conforme al corazón de Dios no deberá ser un perezoso, un holgazán, un haragán, que le importa tres pitos que los hijos estén desnudos, hambrientos, necesitados y él de brazos cruzados. Dios suplirá, no. Si Echándose Dios fresco. te dio esa responsabilidad de ser papá, tú tienes que ser un proveedor. Yo tengo que ser un proveedor. Aquellos que Dios nos ha dado la fortuna de ser padres, debemos entender que nuestra principal responsabilidad es trabajar, producir para el sostén de sus hijos. Pero además, el Padre Nuestro aquí como oración modelo, no solamente le pide ese pan, ese sustento para cada día, pero entiende también que justamente nosotros, como parte de esa naturaleza caída que tenemos, siempre vamos a ofender a Dios. Y nunca, nunca un hijo nuestro nos va a herir, a ofender tanto como nosotros hemos ofendido a nuestro Padre Celestial. Porque si pensamos que cualquier ofensa que nuestros hijos puedan hacerlo, lo hacen porque ellos también pertenecen a una raza caída, al igual que su padre, o sea que su papá tiene tantas faltas como ellos o nosotros como hijos. Sin embargo, los seres humanos, siempre que ofendemos a Dios,
lo hacemos desde otro ángulo, porque nuestro Padre Celestial nunca jamás ha fallado en nada. Por eso, de nuevo, y pensando en la actitud de David, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un padre que aspira a alinearse al corazón, a la voluntad de Dios, a los preceptos divinos, debe estar dispuesto no tan rápido a castigar las inconductas de sus hijos, sino a ponerse en el lugar del hijo. Y eso, porque de hecho la verdadera grandeza no se demuestra en nuestra capacidad de subir, sino en la capacidad de bajar al nivel de los que están en una posición o condición más baja que nosotros. Entonces un padre, conforme al corazón de Dios, no está presto para disciplinar, golpear, maltratar a sus hijos, porque estos hayan fallado, hayan cometido actos, inconductas, incluso que dañen cierta propiedad del padre. Y muchos padres, pastor, perdón, muchos padres obvian esta parte, porque entienden que porque tienen cierta autoridad o la autoridad que les fue conferida, pues ya se limita a eso, a mi autoridad, y no se pone al nivel, como usted acaba de decir, del hijo. Sí, definitivamente, porque es que justamente antes de yo castigar a mis hijas, y no significa que como padre no lo haga, porque de hecho sea de paso, otra característica de Dios como padre es que castiga a sus hijos, porque si no lo castiga, entonces no les importa. Todo padre que ama y le importan sus hijos va a castigarlo. Ahora, ese castigo, esa disciplina no se hace a lo loco. De nuevo nos ponemos en el lugar de Dios o pensamos, si fuera Dios, ¿cómo me castigaría o cómo yo quisiera que Dios me castigue cuando yo fallo? Y entonces hay unos principios de la disciplina que todo padre que trata de alinearse al corazón de Dios debería tratar de cumplir. Por ejemplo, hay 3 principios universales de crianza. El primer principio universal de crianza, sobreprotección. Y esto es desde que el niño nace hasta los 20 y tantos meses, 24 meses aproximadamente, más o menos, hay que sobreprotegerlo, sobreprotección. No podría vivir sin el cuidado de un adulto y preferiblemente ese adulto diseñado por Dios es mamá. En segundo lugar, protección. Cuando el niño pasa de 24 meses, entonces ya le quitamos el prefijo sobre y nos quedamos solo con protección. Eso implica entonces que ahí a partir de ese momento hay que comenzar a enseñarles una serie de habilidades, de responsabilidades al niño, a la niña, como por ejemplo recoger sus juguetes cuando terminan de jugar, arreglar su cama cuando se levantan, aprender a cepillarse aunque uno le supervise, bañarse aunque uno le supervise o le bañe 1 o 2 veces a la semana, a quedarse solo en el colegio, que no haga una rabieta porque mamá o papá lo dejó en el colegio, etcétera, que comience a ser independiente. Y entonces la tercera regla universal de crianza es que cuando los hijos se hacen adultos, hay que soltarlos en banda, literalmente. Literal. Sí. La disciplina entonces o castigo físico entra en la segunda regla, en protección. Entre los 3 aproximadamente y 11 años se debe emitir la mayor dosis de disciplina, y si se va a incluir en esa disciplina el castigo físico, en esa etapa. Teniendo en cuenta en primer lugar que al igual que Dios no nos anda dando un batazo cada vez que nosotros fallamos, entonces un padre que trata de alinearse al corazón de Dios debería utilizar el castigo físico como disciplina en la última opción, cuando ya no hay más, se agotaron todos los demás procedimientos. Como última opción,
se ejecuta el castigo físico. Y si se ejecuta, entonces hay una serie de características que debe tener ese castigo físico y que todo padre que trata de alinearse a la voluntad, corazón de Dios, debería seguir. En primer lugar, ese castigo físico debe ser proporcional a la desobediencia. Si el niño desobedeció de este tamaño, entonces no voy a castigarle de este tamaño. Debo castigarle en la misma proporción. En segundo lugar, debe ser inmediatamente después de la desobediencia. Uno de los errores que cometemos los padres, porque no me voy a excluir, y madres, por supuesto, ustedes son madres, es acumular desobediencias. La tercera es la vencida. Pero el chico, la chica desobedeció hoy, va una. Ay, Dios mío, me siento identificada, pastor. Al mes o a los 2 meses, el niño comete la misma inconducta u otra similar u otra totalmente divorciada. Van 2, pero él se queda pensando, ¿Y cuál fue la ¿y cuál fue la primera? ¿Y qué yo hice? Y a veces hasta le... Mami, ¿qué yo hice? Papi, ¿qué fue lo que yo hice? Porque hace tanto tiempo que ya se le olvidó. Entonces, al año, comete la tercera y le doy hasta con el cubo del agua, como decimos aquí en República Dominicana, le pongo el pie en el cuello. Yo te dije a ti que me tiene harto. Entonces, no. Inmediatamente hay una desobediencia, debe ejecutarse el castigo físico si se va a ejecutar. En tercer lugar, el castigo físico debe ejecutarse en amor. El niño, la niña debe percibir que a mí me duele tanto castigarle como a él o a ella. Lo único que nos duele en distintos lugares. A él le duele donde le di, a mí me duele en el corazón. Pero no debo darle con rabia, con pique, con odio, porque me tiene harto. Y en cuarto lugar, esa disciplina o castigo físico siempre debe ejecutarlo el progenitor o progenitora. Nunca un padrastro o madrastra. En el caso que el niño viva con solo uno de los padres y un padrastro o madrastra. En quinto lugar, cualquiera de los dos progenitores, papá o mamá, e incluso si ocurriese que un padrastro ejecuta el castigo físico, no debe de ser desautorizado ese papá o mamá o padrastro delante del niño que ejecutó la disciplina o castigo físico. Si eso sucediese, papá o mamá que encuentra que el otro o la otra se excedió en el castigo, entonces debería reclamarlo después que el niño o la niña se fue de ahí. Entonces, esas características de la disciplina o castigo físico son claves en todo padre que desea alinearse a la voluntad, al corazón de Dios. Pero además, el pasaje nos dice, no solamente está reconociendo que su sustento depende de Dios y así todo padre debe proveer para sus hijos, no solamente debe busque el perdón, la aceptación de su Padre Dios, así como nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hijos, no a ser indulgente con sus inconductas, pero si le vamos a castigar, ya vimos las características de ese castigo físico o disciplina, pero también, en tercer lugar, aquí nos dice que no nos metas en tentación. Dios el Padre, por supuesto, nunca va a hacer nada que resulte una tentación para mal para nosotros. De igual manera, los padres que tratan de alinearse al corazón de Dios y pensando que este programa no solamente lo ven padres creyentes o madres creyentes, esto pudiera significar estar muy vinculado a actitudes, actividades, conductas que tienen muchos padres que a veces, sin necesariamente tener la intención de dañar a los hijos, pero como no conocen a Dios, lo hacen. Ese
parámetro que usted tomó de la Biblia, ese texto bíblico sobre Mateo 6, no lo había visto de esa manera. O sea que es súper importante y realmente necesitamos examinar nuestro corazón para ver si estamos criando conforme a las escrituras y conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos como padres, porque nosotros cometemos muchos errores y a veces aún sin querer, intencionalmente, hacemos daño a nuestros hijos. ¿Se puede evitar, pastor, hacer daño psicológico a nuestros hijos? Sí, por supuesto, porque dentro de, por ejemplo, la ruta la ruta crítica de del estrés, el estrés, las enfermedades mentales, la mayoría de las enfermedades mentales tienen una ruta crítica que tiene su génesis en el trauma en la familia. ¿Sí? Cuando una persona ha tenido una mala relación con papá, principalmente, también con mamá, pero sobre todo con papá, porque lo más parecido a Dios es papá. La mayoría de las patologías y las psicopatologías están muy vinculadas a esa figura parental, a la relación parental. Por ejemplo, las ansiedades, las depresiones, e incluso la locura misma, la esquizofrenia. A cada rato yo me estoy como por ir para el otro lado, pastor, pero yo, mire, criar no es fácil. No es fácil. Pero continúe, pastor. Sí, están muy vinculadas a esa relación rota con papá. Sí. Por ejemplo, las personas que han tenido mala relación con papá se deprimen más que las otras personas. Eso, hay estudios que demuestran eso. Las personas, de hecho, la esquizofrenia es cierto modo de la mente responder agresivamente hacia sí mismo. Y se ha encontrado que es como si fuera una agresión contra papá. O sea, las personas que tienen mala relación con papá o que papá fue cruel, fue hostil, agresivo, maltratador, pues son personas que tienen más tendencia a la esquizofrenia, al pánico, a la depresión, a la ansiedad. A diferentes trastornos. O sea que, pastor, vamos a detenernos aquí un momentito, porque esto es un dato muy importante que usted acaba de dar. Estadísticamente, la mayoría de personas que tienen algún problema de esquizofrenia tienen detrás un padre abusivo, un padre violento. Mala relación con Malas papá. relaciones con sus Sí. padres. De hecho, dentro de los tratos, de la manera de tratar con la mayoría de los pacientes psiquiátricos o psicológicos, como ansiedad, depresión, esquizofrenia, pánico, dentro de la reestructuración, que él necesita un cambio en su nuevo estilo de vida, está como sine qua non relaciones integrales con la familia, tratar de resolver los conflictos, sobre todo con papá. Sí, pastor, mire, realmente criar no es fácil, todos lo sabemos, o sea, todos los que somos padres sabemos que la crianza trae su pos y su contra, y que muchas veces nosotros como traemos mucho trauma de la crianza, a veces se ve reflejado en nuestra adultez a la hora de corregir al niño. Por ejemplo, yo digo muchas palabras que no quisiera decirlas, pero ya hay algo como que uno tiene aquí, que su mamá se lo decía, entonces uno lo repite. Pero nosotros como cristianos tenemos una ventaja, o sea, lo que conocemos de la Biblia, que uno puede poner la crianza base a la Biblia, segundo, orando,
Y tercero, reconociendo que uno tiene cosas que arreglar internamente y que eso que me está pasando a mí, que quizás yo sea una persona muy estresante o sea una persona muy ansiosa o que sea una persona incluso depresiva, ya al punto quizás de medicarme, que yo tengo que tratar para el bien de mis hijos y de mi crianza, tratar de que eso no le afecte a ellos directamente. Sí, definitivamente hay que hacer una reingeniería, es desaprender para Para aprender, aprender. porque y debe llegar el momento que nosotros podamos vindicar a nuestros padres, porque definitivamente ellos nos dieron lo que tenían. Exacto. Eh, Nuestros padres y abuelos no tenían el nivel de conciencia que nosotros tenemos, porque no se pusieron necesariamente a los libros, no se Exacto. pusieron estamos en la era de la información. Exacto. Así es. Nuestros padres y abuelos no vieron este tipo de programas, entonces no hay forma de que ellos pudieran ser asertivos y ser resilientes para resolver sus conflictos, sino que nos dieron lo que tenían. En este momento, entonces, que nosotros creamos conciencia, lo que debemos es vindicarlos. ¿A qué me refiero? Hacer un ejercicio de perdón, Sí. de reconciliación. Y hay muchas técnicas que en otro espacio trabajamos para esa reconciliación, para vindicar a papá y mamá. Y entonces nosotros aprender de nuevo cómo criar, porque como usted bien decía, no es fácil, es un reto, Sí. porque yo no solamente debo modelar a Dios en la crianza con ánimo de parecerme al corazón de Dios, pero yo tengo la responsabilidad de entregarle a la sociedad un producto lo más sano posible. Exacto. Entonces, para eso yo debo ser intencional en no abusar, no ser, porque también dentro de esa ruta crítica del trauma familiar, está no solamente ser abusivo y controlador, también los hallazgos demuestran que de la misma manera que las demasiadas restricciones producen trauma en los hijos, la demasiada libertad también le produce daño. Entonces, ¿cómo establecer un equilibrio entre no ser excesivamente permisivo ni ser demasiado estricto? Entonces, de ahí se trata para uno tratar de ponerse, y yo creo que la pregunta que la mayoría de nosotros nos hacemos, no solamente como padres, sino en cada acto que vamos a emitir, es ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si fuera Dios, ¿qué haría? Yo creo que si respondemos esa pregunta de manera honesta, sincera, pudiéramos darle el mejor trato a nuestros hijos, recordando de nuevo que seguimos siendo humanos y que pertenecemos a esa raza caída. Hasta que Cristo vuelva, Filipenses 1:6, Dios comenzó una obra en nosotros y la va a perfeccionar cuando Cristo venga. Él está trabajando conmigo, no ha terminado. Sí. Porque pudiera alguien ver el programa y pensar, bueno, las hijas del pastor Pilar tienen la dicha de tener el mejor padre del mundo. Bueno, habría que escucharlas a ellas. Sí. Pero yo pienso que me van a recordar como un padre que supo balancear entre la disciplina y el amor, la provisión, el cuidado, la protección y el ir enseñando, soltando poco a poco. Por ejemplo, mi hija mayor, que tiene apenas 17 años, ya yo no puedo, y ya está en la universidad, no puedo seguir con las restricciones que le tenía, que todavía le tengo a Natalie, que tiene 15, porque definitivamente tiene que irse. No puedo ir con ella a la universidad y quedarme con ella, esperarla y regresar a casa con ella.
Por supuesto que eso no quita que 3 o 4 veces al día le haga la llamadita a ver Le Sí. llamen. Pastor, esto no es un programa sobre la crianza, pero prometemos que lo vamos a invitar a un programa sobre la crianza, aunque son un punto súper importante porque nos enseña cómo nosotros debemos ser un buen padre y cómo desde pequeño nosotros debemos instruir a nuestros hijos para que después cuando sean grandes trabajar la independencia en ellos y no preocuparnos de que qué están haciendo, sabiendo que donde ellos están haciendo lo correcto y lo están haciendo bien. Ujú. Y nosotros como padres brindarle también la confianza, que es lo que usted está haciendo con la más grande, porque me imagino que usted trabajó esa parte en ella. Entonces, para hacerle una pregunta, yo estaba leyendo la historia de David con su hijo Absalón. Absalón, se me fue el nombre, que viendo a David que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hacía lo que Dios quería en ese momento, pero vemos que él no cumplió como a totalidad su función como padre. Entonces, la pregunta es, si ser un padre conforme al corazón de Dios implica ser un padre perfecto. Bueno, yo pues respondí esa pregunta en la parte inicial, que definitivamente no significa ser perfecto. Yo pienso, si me permiten ir a la historia de David con Absalón, y el tiempo nos da, Breve. Sí. yo pienso que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no necesariamente ese padre o esposo conforme al corazón de Dios, porque David tenía una característica muy particular, y es que David oraba por todo, cada decisión que David iba a tomar, oraba menos para sus relaciones amorosas. O sea, no encontramos nunca a David orando por dirección de Dios respecto a una novia, a una pareja, a una esposa. Entonces, David tuvo 19 hijos, no solamente Absalón, 19 hijos que registra el nombre con 10 mujeres, que registra el nombre de esas 10 mujeres. O sea, no es posible ser un excelente padre Sí. con 19 hijos de 10 esposas diferentes. Entonces, yo pienso que ahí fue que estuvo el fallo de David. Probablemente si David hubiera tenido todos sus hijos con una sola mujer, otro gallo habría cantado. Eso hubieran sido diferentes. Sí, definitivamente. Bueno, entonces ya resumiendo y cerrando, porque mira, aunque usted no lo crea, el tiempo se va volando. Y no es cliché que a veces uno quiere tener una segunda parte, una tercera parte, una cuarta parte. Yo creo que hemos tenido invitados tan excepcionales con temas tan extraordinarios, que es que nosotros quisiéramos hacer una segunda parte. Así que lo vamos a planificar para traer de nuevo a nuestro pastor, que dicho sea de paso, el pastor Pilar no solo es pastor, no solo es maestro, no solo es teólogo y no solo es padre, también es psicólogo con una maestría en terapia familiar. Y otra en consejería bíblica. Y otra en consejería bíblica. Entonces, hay peso de más para lo que se está hablando esta noche. Ya para ir cerrando, pastor, entonces ya usted ha dado varios puntos de cómo esto puede beneficiar y bendecir las familias. Yo creo que la sociedad en este tiempo requiere de todos esos puntos tan importantes que si lo aplicáramos, tuviéramos individuos, como usted dice, productos más sanos hacia la sociedad. Definitivamente. Si pudiéramos hacer, o usted pudiera hacerle un llamado, pastor, a los padres, no solamente creyentes, sino también a esos padres que no conocen al Señor, porque hay padres que no conocen al Señor y son buenos padres. ¿Qué llamado pudiera usted hacerle a la conciencia de esos padres sobre criar? Recapitulando lo que hemos visto hasta el momento, entonces lo primero es ser intencional en ser proveedor, protector. En segundo lugar, ser intencional en no exponer a sus hijos al peligro. Señores, no confíe sus hijos a nadie.
usted tiene la responsabilidad delegada de parte de Dios, Sí. el Padre, para que entregue a la sociedad un producto lo más sano posible. No tire sus hijos que ande de casa en casa. De hecho, el trauma más grande que le puede pasar a un niño es estar de casa en casa rodando. Es un niño que va a crecer con baja autoestima. Es un niño que va a crecer con depresión. Es un niño que va a crecer inseguro porque no se siente que pertenece, no se siente amado por nadie. Porque esto es donde la tía mañana, salvo excepciones que fallezca alguien, Dios no lo crea, pero que Sí. ocurre. Pero por irresponsabilidad de los padres, jamás. Entonces, eso es importante. Ser para sus hijos, estar, que los hijos siempre puedan contar con papá, que papá me escucha. No es que somos pana, que somos compinches, no. Pero que haya confianza de los hijos hacia los padres. Yo pienso que si hacemos eso en pocas palabras, pudiéramos dar al traste a una sociedad más sana. Amén. Y yo añadiría a eso entonces también romper patrones, pastor. Sí. Romper patrones Definitivamente. porque a veces venimos de padres abusivos, no en mi caso, pero hay muchos que han estado bajo el efecto de padres abusivos y repiten la historia y ese hijo lo repite y lo repite de generaciones en generaciones. Definitivamente. Santo Pastor Pilar, Hija mía. gracias. Muchas gracias por hace mucho que queríamos tenerlo a usted aquí con nosotras y yo creo que este era el tiempo, este era el momento con un tema que cayó como anillo al dedo. La gloria es de Dios. Esperamos que los que nos ven hayan sido edificados también. Amén. Gracias, pastor. A ustedes por Amén. tenerme presente. Así que nada, comparte este tema tan buenísimo que hemos tenido esta noche. Dale like, suscríbete, coméntanos. Y si tienes preguntas también para el pastor, que usted se quedó así con alguna laguna, ahí en el comentario, ahí abajo, usted lo escribe y el pastor lo va a responder. Sí, sí, sí. Recuerde que estamos en las diferentes plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, como Mujeres Arraigadas en su Palabra. Y estamos en YouTube en el canal Gracias sobre Gracias y PJ. Nos Así pueden es. encontrar por allá y dejarnos nuestros comentarios. Dios le bendiga. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega.